Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que también estamos en la web www.lasnoticias6-30 de telecaribe.com. En Facebook nos pueden encontrar como Las Noticias 630 y en Twitter, Carola. Como @lasnoticias630, esos son nuestros titulares del día de hoy. Por informe de las noticias de las 6:30, Contraloría General de la República intervino obras de la valorización 1, entre esas el tan controvertido Puente de los Agachados y la Avenida del Río. Presidente Santos ratifica su compromiso con la libertad de prensa. Después de 48 horas murió otro de los heridos en incursión sicarial en Luruaco. Policía del Atlántico atribuyó a vendetta entre familias el triple crimen. Cada 2 minutos una riña en celebración del Día de la Madre en Barranquilla. Masiva protesta de educadores en el Caribe colombiano. Y en Deportes, Colombia brilló hoy con luz propia en el Giro italiano. Muchísima atención por investigación realizada por esta casa periodística. La Contraloría General de la Nación intervino obras de la valorización 1, entre esas el controvertido Puente de los Agachados y la Avenida del Río. El cuestionado Puente de los Agachados, denuncia liderada por Las Noticias de las 6:30 en la que se demostró que el puente no cumplía con la altura libre del Código Nacional de Puentes. Al poco tiempo de haber sido inaugurado presentó grietas y fisuras. Sumado a esto, las aguas se estancaban debajo de la obra. El puente hace parte de las obras que según la Contraloría son de pésima calidad y que dieron pie a la intervención de esa entidad. Frente al tema de los agachados, no es solo el recaudo, sino la calidad de la obra, de qué le sirvió a la ciudad. Por el contrario, colocó a Barranquilla en un lugar de oprobio, de burla. En la ciudad son capaces de construir quienes dicen visionar la ciudad, quienes dicen son grandes constructores, quienes son grandes ingenieros. Miren lo que han construido con dineros públicos, cosas que no les sirven. Según la Contraloría, los dineros recaudados por el concepto de valorización aún no se ven reflejados en las obras. Estas denuncias son las que ponen en tela de juicio la gestión de la Contraloría Distrital y la pasada administración. En Barranquilla no hay una Contraloría que mire los negocios. No hay una Contraloría que mira y diga qué estamos haciendo en Barranquilla. No hay una Contraloría que impide que nos metan la mano al bolsillo todos los que quieran, porque nos cobran valorización 1, nos cobran valorización 2. El no recaudo de la plusvalía está entre otras denuncias que serán revisadas por la Contraloría General y que aseguran juristas ha causado detrimento en la ciudad. Se le trata muy duro a estos sectores medios y populares, a la gran mayoría, mientras no se les cobra ni siquiera lo mínimo que deben pagar por el tema de la plusvalía a quienes se han enriquecido con este desarrollo de la ciudad. Tras el anuncio de la intervención de este ente nacional, aseguran los expertos que la valorización no está blindada como muchos aseguraban. Muchísima atención. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, ratificó este martes su compromiso personal y el del gobierno nacional con la libertad de prensa en la coyuntura del país. El presidente Santos explicó que muestra de ello fue la firma en el 2011 del acuerdo de Chapultepec, al que se le dio toda la divulgación necesaria. Mencionó que el primer artículo de ese acuerdo dice que el ejercicio de la libertad de expresión y de la prensa no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo. Finalmente, dijo que para su gobierno es bienvenido la crítica responsable. Bien, y seguimos con más noticias importantes. A un problema entre familias atribuyó el comandante de la Policía Metropolitana del Atlántico la masacre registrada en el municipio de Luruaco. La acción sicarial en el municipio de Luruaco, que hoy cobró su tercera víctima, podría ser considerada como una masacre, al considerar que los 4 sujetos llegaron a bordo de unas motocicletas disparando de manera indiscriminada contra las personas que allí se encontraban. El subcomandante de la policía en el Atlántico atribuyó el hecho a una vendetta familiar. Se tienen una serie de hipótesis que hacen parte de la investigación. Una de ellas posiblemente puede ser una retaliación por unas diferencias que vienen de hace muchos años.
y otra posible es que pretendían hacer un atentado a una de las personas que estaba sentada en esa mesa y desafortunadamente las que se encontraban con ellas pues fueron heridas también y desafortunadamente fallecieron. Trascendió que las víctimas registran antecedentes por los delitos de porte de armas, hecho que es investigado por las autoridades. Hasta el momento hace parte de la investigación esto de los antecedentes de las 3 personas fallecidas y de la lesionada. En otros hechos importantes no paran las riñas y los hechos de intolerancia en el departamento del Atlántico. Durante este fin de semana se presentaron más de 2.000 casos. La falta de políticas de prevención en el consumo de licor y sustancias psicoactivas por parte de las Secretarías de Salud, tanto del distrito como el departamento, se vio reflejada en las más de 2.300 a 2.350 riñas registradas durante el fin de semana, que dejaron como saldo más de 6 personas asesinadas y decenas de heridos por hechos de intolerancia asociadas con el consumo de estas sustancias. Las cifras parecerían desmedidas al considerar que casi cada 2 minutos y en muchas ocasiones en simultánea en el CAD de la policía eran reportados estos casos. No puede ser que en una celebración del Día de la Madre se presenten homicidios, lesiones personales y riñas en estas proporciones, aunque son iguales, se mantienen o disminuyen. No es para que una celebración tan especial se convierta en hechos de dolor. La alcaldesa se mostró preocupada por estos hechos. Las autoridades, tanto de policía como del distrito, coinciden en afirmar que pese a que este año hubo más control, el problema radicó en el tema social, poniendo nuevamente el dedo en la llaga, en la falta de campañas por parte de las Secretarías de Salud para manejar mejor el tema de la ingesta de licor, sumado a la intolerancia que termina en estos hechos fatales. Tenemos que seguir trabajando hasta que realmente le podamos devolver la tranquilidad a todos los barranquilleros. Queremos 0 homicidios en Barranquilla y hacia eso estamos trabajando. Bien, el Tribunal de Arbitramiento le dio la razón a Dolmen, por lo que no está obligado a pagar indemnizaciones al Banco Inmobiliario Metropolitano. Después de que el distrito de Barranquilla interpusiera una demanda contra la empresa Dolmen por un supuesto incumplimiento del contrato de cuentas en participación suscrito con el Banco Inmobiliario Metropolitano en el que está involucrado un predio, el Tribunal de Arbitramiento le concedió la razón a Dolmen, en donde declaró que esta empresa no causó detrimento patrimonial y por tanto no está obligada a pagar indemnizaciones a la Dirección Distrital de Liquidaciones. Es evidente que el Banco Inmobiliario asumió una posición pasiva donde nunca le permitió a Dolmen ejecutar las obligaciones inherentes al contrato, y en ese sentido el laudo de hoy nos favorece totalmente. En consecuencia, Dolmen deberá cancelar solo el saldo pendiente para cubrir el valor del lote, cumpliendo así con las obligaciones del contrato. Lady Serpa Martínez, Las Noticias. Y ahora veamos un balance del orden público en el sur de Bolívar. Aquí está el informe en Las Noticias. En Magangué, los familiares de Jorge Guzmán Zambrano, el mototaxista asesinado en las últimas horas, reclaman este homicidio no quede impune. Matan a la gente y a la hora no hacen nada, y sino que queda en investigación y no se investiga nada. De otra parte, en Montecristo, sur de Bolívar, la situación es tensa producto de la incursión del Ejército de Liberación Nacional ELN a los corregimientos del Dorado y El Paraíso, no permitiendo el ingreso de medicamentos y alimentos a esa población. Según algunos habitantes, la policía y el ejército hacen presencia en el casco urbano de esa población. El alcalde de Montecristo y las autoridades en el departamento de Bolívar toman medida para retomar la tranquilidad en esa zona del departamento. En el sur de Bolívar, Elder Gómez Lobo, Las Noticias. Gracias, Elder. Y docentes del Atlántico marcharon para reclamar por sus derechos. Anunciaron que podría haber un paro nacional si el gobierno no atiende sus peticiones. La Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, marcharon para exigirle al Gobierno Nacional y al Ministerio de Educación la revisión del pliego de peticiones para la dignificación de su trabajo, que según ellos se ha visto atropellado. El Ministerio de Educación, luego de 20 días de negociación, al final no hubo nada concreto de las negociaciones que se estaban adelantando. Y el tema de salud quedó intacto, igualmente lo del salario, incremento del salario, lo que tiene que ver con la evaluación de competencia para los docentes del 1278, lo de la asignación académica, o sea, todo eso quedó en cero, no hubo nada. Entonces, es una manera de decir al gobierno que estamos inconformes y que el camino que nos toca seguramente va a ser el de paro nacional indefinido. La docente Vicky Fábregas expresó que el gobierno no está reconociendo su labor como formadores integrales. Necesitamos que el gobierno, nuestro trabajo, nos los respete y a la vez nosotros podamos hacer un mejor papel. Exigimos una educación de calidad. Lady Serpa Martínez, Las Noticias.
Y muy atentos a esta información, con una marcha de protesta, los educadores del Magdalena conmemoraron el Día del Maestro. Los marchantes se concentraron frente a la alcaldía distrital. Sin fiesta y música, los educadores del Magdalena conmemorarán el Día del Maestro mañana. Hoy marcharon para protestar por reajuste salarial, mejoras locativas, nombramientos de maestros y acuerdo inmediato gobierno FECODE. Estamos en la calle defendiendo la educación pública. La marcha culminó frente al edificio de la administración distrital con arengas y discursos denunciando la situación del magisterio magdalenense. Bien, y se reanudan diálogos de paz en La Habana, Cuba. Esta vez las partes tratarán temas referentes al sector agrícola. Nuevamente, la delegación colombiana liderada por Humberto de la Calle se trasladó hoy a La Habana, Cuba, para retomar los diálogos en la mesa de negociación y esta vez tocar temas como materia agraria con las FARC. La delegación del gobierno lleva como mandato del presidente Juan Manuel Santos de lograr un acuerdo en este ámbito, por lo que anteriormente ya este tema ha sido tocado y hasta el momento no han llegado a un acuerdo las partes. En el caso de que se llegue a una solución por los implicados, las dos delegaciones pasarán a tratar los siguientes puntos de la agenda, al que se refieren las garantías políticas para el ejercicio de la oposición al gabinete político. Y en total normalidad se dio inicio a los operativos de recuperación del espacio público en la calle 30, en una acción conjunta y coordinada con la Policía Metropolitana de Barranquilla. Se retiraron de la vía pública elementos que dificultaban el tráfico vehicular en sectores aledaños, como el tramo de la carrera 43 entre calles 30 y 34 y el tramo de la calle 31 entre carreras 44 y 45. Con esta información hacemos una primera pausa aquí en las noticias y en breve retornamos con muchísimo más. Así es, ya volvemos con más aquí en nuestro compromiso con la verdad.